estoy tan feliz porque pues estoy en casa, estoy con mi familia y, pues tengo la oportunidad de hablar de lo que más me gusta, que es de mi papá, de mi hermano Jesús y del Espíritu Santo. Y como parte de esto que vamos a hablar hoy, yo quiero pedirle a Matías que ore por mí. Gracias, Señor, por este día, por esta mamá tan hermosa, por todas las cosas que ha hecho, por todas las cosas que tienes listas para él, para ella, y que ella es una buena mamá, Señor, y que yo no quiero que cambie. Y amén. Amén. Gracias. Ok, ¿aquí? Ok, gracias. Es que vamos a hablar de oración. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque, yo me he sentido tan consentida en estos días porque ya por medio de una profeta de esta casa el Señor me había advertido que iba a estar aquí. Entonces cuando me dijeron, me tomó y no me tomó por sorpresa. Gracias por prepararme. Me dio un pectoral de sumo sacerdote, digo yo. Sí, mira, así dorado, lleno de su gloria. Gracias. ¿Dónde estaba? Bueno, gracias. Y el tema me gusta mucho y lo había estudiado hacía mucho tiempo. Venía como estudiando sobre eso y me pareció muy lindo cuando el pastor nos compartió hace 8 días que lo que él nos iba a contar, el Señor se lo había hablado hacía 3 años y que luego él se lo apropió, lo vivió y luego lo implantó como en su casa y luego vino a dárnoslo a nosotros. Entonces era algo parecido porque hacía como 1 año y medio yo estaba muy atenta a tomar notas sobre todo lo que era la oración y como el Señor diciéndome, oración, ¿qué es la oración? ¿Por qué oramos? Y yo tomaba apuntes y cuando alguien hablaba de oración como que mis oídos se hacían más grandes. Y eso también me emocionó mucho, oír esa palabra, me la apropié. Dice su palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos y por mí, para que cuando abra mi boca me sea dada palabra de conocimiento, para hablar con denuedo del Evangelio, del ministerio del Evangelio. Y es que eso es la oración. La oración es la esencia que todos debemos tener, es la esencia que Jesucristo tuvo como relación con su Padre. Es algo de lo que no podemos apartar nuestra boca, nuestra mirada. Y es importante que lo hablemos ahora, en este momento, porque estamos en su casa, estamos en hogares, estamos en su hogar y somos una familia. Es el diálogo que tenemos que tener con nuestro papá. Oración no implica un sacrificio de levantarse a las 4 de la mañana a orar. No es un sacrificio que implique que trasnoches o te desveles orando por él, por algo que está en su corazón y ha puesto en ti. Es un deleite. Y como seres humanos, y ahora con la tecnología nos cuesta mucho trabajo comunicarnos. Y es importante que volvamos a eso, por eso también estamos en la serie retro y por eso el Señor, con tantas cosas que se puede decir de la oración, como que me enfocó. Mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando en Arde, yo necesito que hables de esto así, hogares, retro, fundamentos, la esencia. Entonces la oración, vamos a hablar hoy como la oración, como la esencia de la comunicación entre nosotros y nuestro Padre. El principio que sostiene cualquier relación es la comunicación.
Nosotros nos podemos conectar de corazón a corazón cuando hablamos, cuando constantemente estamos hablando. Cuando dejamos de hablar con nuestros hijos, cuando dejamos de hablar con nuestro padre, cuando dejamos de hablar con nuestro esposo, con nuestros pastores, perdemos la comunicación, perdemos la conexión. Y es la esencia, como es algo que, como decía la oración, Efesios 6, 18, 19, que fue la que mencioné ahora, es en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Y entonces algo que también resaltó a mis ojos en la reunión de hace 8 días fue cuando se habló de costumbre. Porque resulta que como es algo que hacemos todo el tiempo, se nos vuelve costumbre. Y recordemos que es costumbre. Es hacer algo repetitivamente sin entendimiento, algo mecánico. No sé si les ha pasado que ustedes van conduciendo hacia su casa y como que están pensando en tantas cosas que ese manejar es mecánico. A veces ni siquiera vas para tu casa, tenías que desviarte al supermercado y de repente llegas a tu casa y dices, ¡ay! ¿Cómo llegué? O sea, yo ni me acuerdo si hubo luz roja o no hubo luz roja. Es algo mecánico y así nos pasa con la oración. Cuando alguien te pide oración, tú, ok, sí, voy a orar por ti. Ah, ok, sí. Oro por los alimentos, mecánicamente. Y quiero hacer como un paralelo sobre cómo empezamos nosotros a aprender a hablar cuando somos niños. Nosotros hablamos porque oímos a nuestros padres. Aprendemos un idioma porque nuestros padres lo hablan. Y yo recuerdo que cuando estaba adolescente y empecé a aprender a hablar inglés, me frustraba y yo decía, ay, ¿por qué no habré nacido en Estados Unidos? Y así, ya, que se hablaba inglés. ¡Ah, qué chévere! Y el Señor, o sea, es lindo porque decía, es que no importa el lugar. Nosotros somos ciudadanos del reino, estamos en el mundo, pero debemos aprender un lenguaje del cielo, el lenguaje de nuestro Padre. Entonces no importa que hubiese nacido en Francia, si mis papás hablaban español, yo había aprendido a hablar español. No tiene nada que ver con el lugar en el que te encuentres. Y así como aprendes como seres espirituales, porque se nos olvida eso, que somos espíritu primero. Quiero que lo repitamos todos. Somos espíritu. Somos espíritu. Porque todo el tiempo estamos en función de nuestro cuerpo, estamos en función de lo que somos aquí, de lo natural, pero nosotros somos espíritu. Entonces, el lenguaje natural del espíritu tendría que ser nuestro lenguaje natural. Y nuestros padres deberían enseñarnos el lenguaje del espíritu. Por eso le pedí a Matías que orara, porque a veces se nos olvida que tenemos que ejercitarlos. Y como estamos en casa, estamos en un ambiente de seguridad en el que podemos lanzarlos, es el momento, es el lugar para activarlos a ellos. Porque ellos van a hacer grandes cosas, mayores cosas que nosotros, pero porque ahora les estamos dando la oportunidad y los estamos activando en eso. Nos hablaba un poco de que la costumbre nos hablaba de religión, y nosotros no pertenecemos a la religión cristiana. Puede existir la religión cristiana, para muchos es una religión, muchos la viven como una religión, pero realmente nosotros la debemos vivir como una relación. Mateo 6, 7, 13 nos dice que no hagamos vanas repeticiones. Esa costumbre puede ser eso, ser una vana repetición. Entonces no estamos salvos porque no tenemos una novena en una cartica en la mesa de noche en la que todas las noches la sacamos y la repetimos. O no estamos a salvo porque no estamos en una congregación en la que, llegado a cierto punto del tiempo del culto, todos repitan conmigo ta, 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 ta. Porque no hay nada de malo en la repetición. ¿Saben por qué? Porque la repetición nos ayuda a memorizar. Nosotros repitiendo las oraciones para nuestros hijos, ellos las aprenden. El problema es en que sea vano. El problema es en que no tengamos entendimiento. Ese problema es en que no sabemos que estamos violentando el mundo espiritual cuando oramos.
No estamos sabiendo el poder de la palabra, porque no hay entendimiento. Cuando Jesús les habla de que no hablen que no oren así con vanas repeticiones, les está hablando a los discípulos, les está comparando de cómo no deben orar. Les están diciendo, miren a los fariseos, ellos lo hacen así para lucirse, ellos lo hacen así, van sin entendimiento. Ustedes no lo hagan así. Y es cuando nos enseña el Padre Nuestro. Y esa es una tarea que tenemos que hacer todos, de leer ese capítulo, Mateo 6, del 7 al 13 está, y poderles decir a nuestros hijos, mira, esta es la oración, el modelo de oración que Jesús nos enseñó. Porque los que crecimos en un ambiente católico tal vez no sabemos el Padre Nuestro de memoria. Y ya tenemos el conocimiento de que tenemos que entenderlo, que tenemos que tener esa luz de saber lo que estamos diciendo. No lo decimos por decirlo, pero seguramente, no sé si alguno de nuestros hijos, creo que, Mati, ¿tú te sabes el Padre Nuestro? ¿Te sabes el Padre Nuestro? No, él no se lo sabe. Imagínate, es una tarea que yo tengo que hacer, sentarme con él, y el modelo primero de oración que nos dio Jesús, tenemos que enseñárselo con entendimiento. Así como vemos a los niños, entonces los niños cuando empiezan a hablar, muchos niños hablan a media lengua, es natural mientras desarrollan la movilidad de la lengua y todo eso, pero muchos niños se quedan hablando a media lengua porque los papás todo el tiempo le hablan aquí, cosito, potito, cosititico, potititito, y entonces no aprenden a hablar. Cuando nosotros les hablamos en el espíritu, con pues no van a aprender a hablar el idioma del espíritu. Nosotros tenemos que hablarles como queremos que ellos hablen. La oración es una respuesta a una conversación que Él ya comenzó. Cuando Él sopló aliento de vida en nosotros, fue su oración, fue su primer soplo para que nosotros del barro se hiciera vida y empezara a crearse un diseño. Cada uno de nosotros es un diseño, y el Señor empezó esa conversación con propósitos, implantó propósitos en ti. Y es el objetivo de la oración, glorificar a Jesús para que el Padre sea glorificado. ¿Qué quiere decir esto, niños? Que nosotros debemos conocer a Jesús para saber cómo Él hablaría como hermano mayor, por ejemplo. Los hermanos mayores tienen una gran responsabilidad. Yo modelo a mi hermano menor. ¿Lo modelo para bien o para mal? Yo pienso, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo lo corregiría? ¿Cómo le hablaría? Para que de esa manera el Padre sea glorificado, para que de esa manera ellos conozcan a su papá. La base legal por la cual nosotros oramos es la cruz, definitivamente. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, vino a hacer el camino para que nosotros podamos tener esa comunicación con nuestro Padre directo. Hay algunos ingredientes que, digamos, esto es como para recordándonos y clarificándonos ciertos objetivos que debemos alcanzar cuando oramos. Porque cuando nosotros les enseñamos a hablar a nuestros hijos, nosotros no tenemos una cartilla y les empezamos a decir, a ver, ¿a quién es el más bebé? Elizabeth Joy, te voy a enseñar a hablar. Papá, mamá. Nosotros lo hacemos naturalmente identificándonos, ¿no? Yo, por ejemplo, le decía, Mati, papá, Mati, Dani, para que relacionara una palabra con la persona, ¿sí? Cuando empiezan con gestos, ¿no? Y uno les dice, no, ¿qué quieres? Cuéntame, dime, ¿que te alcance esto? Ok, toma, gracias, ¿no? Es algo que se va dando naturalmente, pero no les damos una clase de gramática,
Mira, para que tú hables tienes que tener un sujeto, un predicado, un verbo y tienes que usarlo de la siguiente forma y el tiempo es futuro, presente, pasado. Quedan locos, o sea, como que ¿qué estás hablando? No quiero ni oír, ¿qué es eso? Entonces, aprender a orar no es como, a ver, primero tienes que decir esto, segundo tienes que decir esto, tercero y no se te olvide tal cosa. Y si eres intercesora, mejor dicho, la lista se aumenta. No, es de una manera natural, es comunicación con el Padre. Yo le pregunté a Mati, ¿qué es la oración para ti? Como que sin dudarlo me dijo, es hablar con Dios. Así de claro tiene que ser, hablar con Dios. Tenemos que tener esa necesidad de hablar con Él todo el tiempo. Y con eso en mente, de comunicarnos con Dios, entonces podemos aprender cosas importantes para que nuestra oración sea efectiva. Como por ejemplo que la oración debe ser con fe. Debemos orar con fe. Mateo 21:22 dice que todo lo que oigas creyendo se te dará. Es creyendo, es un requisito. Y en Ovejas y Corderitos hemos visto lo que es la fe. La fe no es solo yo creo, y estoy esperando que baje un polvo mágico y hagan las cosas. Yo creo, tengo fe, camino en esto. Mi papá me habló, me prometió esto, entonces doy un paso en esto. Estoy yendo hacia la meta, estoy yendo seguro porque fue algo que él me dijo, pero tengo que caminar. ¿Recuerdan el paso de fe súper bien ilustrado en la película de Indiana Jones? Del abismo, que nada, no lo ve, pues luego él deduce, tengo que dar el paso, saca el polvo, el paso, y ahí estaba el piso firme. Eso es lo que debemos hacer nosotros, esa es la fe. Porque la fe tiene que ver, nosotros no somos solo creyentes, somos fieles. Y la fidelidad tiene que ver con acción, lo que nos enseñaba Vicente el domingo. Tiene que ver con servir, tiene que ver con hacer. Y somos una iglesia de fieles. Tenemos que orar basado en su palabra. Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Porque es que nosotros a veces no sabemos pedir. Entonces depende de la madurez. Entonces nuestros hijos, cuando empiezan a hablar, ¿qué nos empiezan a decir? Dame, alcánzame, quiero. Es todo el tiempo demandando, aun cuando no saben hablar, su primer lenguaje es el llanto. Y lloran, ¿por qué? Para decirte, te amo, mamá. No. Tengo frío, tengo calor, tengo hambre, me duele algo. Una necesidad. Y eso hacemos cuando somos bebés espirituales, cuando estamos aprendiendo en la oración en el Espíritu. Demandamos. Señor esto, Señor aquello, Señor aquello. Y está bien, porque una de las oraciones es de petición, porque es a nuestro Padre. Pero una vez oramos por eso, yo les voy a contar el testimonio de eso que partió mi vida en la oración. Y fue cuando recién convertida, que ya estaba como entendiendo muchas cosas. Entonces yo llegué con mucha pasión a la iglesia a adorar. Y en ese tiempo de adoración, yo dije, aquí es donde yo puedo lanzar mi torrente de cosas. Y lo que yo tenía carga en mi corazón era mi familia. Señor, yo quiero ver a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi tía, a mi abuela, porque además somos una familia súper unida. Entonces mi familia no es solo mi papá, mi mamá, mis hermanos, sino tías, primos, bla, bla, bla. Hice una oración que yo sentí en la que desbordé mi alma, pues, o sea, de verdad. Ay, qué bien, lo hice bien. Bueno, pasó los 8 días. En los 8 días leí en la palabra, cree en mí, tú y tu casa serán salvos. La respuesta a mi oración. ¡Wow! Bien, voy bien. Y llegué y otra vez el domingo y alcé mis manos y Él conoce nuestros pensamientos aún antes de decirlos. Y yo iba a volver a decir la misma oración. Y escuché la voz que Dios me dice, ¿otra vez?
¿Vas a volver a orar por lo mismo? A ver, yo te pregunto, ¿tú crees que tu papá está demasiado ocupado, que no ha oído tus oraciones? ¿Tú crees que no es importante lo que tú le estás pidiendo? ¿Tú crees que tienes que recordárselo una y otra vez porque no tienes respuesta? Preocúpate por las cosas de mi corazón y yo me preocupo por las tuyas. Y yo quedé como, ok, bueno, me voy a ocupar por las cosas de su corazón. Y muchas veces siento necesidad de volver a orar por mi familia, pero ya mi oración es diferente. Gracias, Señor, porque tú dices que si yo he creído, mi familia es salva. Gracias, Señor, porque tú dices, tú me prometiste que ellos van a estar en la eternidad conmigo. Gracias, Señor, porque me estás dando paciencia para esperar esa hora. Gracias, Señor, porque tú me estás guiando a ser un modelo que los lleve a ellos, a ese lugar al que tú quieres llevarlo. Yo oro en victoria, en la victoria que Jesús conquistó en la cruz. Él pone las peticiones de nuestro corazón. Él pone carga por hermanos que están acá. Él pone cargas por países. Él pone cargas por cosas inimaginables. Entonces, estoy orando por esto, ¿de verdad? Ora por eso. Porque Él se va a ocupar de tus necesidades. Él ya las conoce. En el nombre de Jesús. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Porque esa es la prueba de la legalidad, su sangre, su nombre que es sobre todo nombre, es el que nos da la autoridad, nos da el poder. Y por ejemplo, si Samuel un día sale de Generación VIP corriendo y viene donde Diana y le dice, Dianita, estamos adorando al Señor, imagínate, y tenemos mucha sed, necesito 24 jugos para Generación VIP. Y Dianita va a decir como, jugos, agua. Siempre nos están pidiendo agua. Necesito. Claro, está haciendo una petición correcta. O sea, sí necesita jugo. Sí están ocupándose de las cosas del Señor. Están adorando. Pero ¿qué falta? La autoridad. Qué diferente es si, por ejemplo, vuelve, ¿no? Entonces, tenemos sed, no sé qué. Entonces Erika dice, listo, por favor tú ve y dile a fulanita tal que haga tal cosa. Entonces va corriendo y dice, la pastora Erika dice que tal cosa y tal cosa. Ok, ya no lo pongo en duda, ¿verdad? Tengo la autoridad porque ella dispone de las cosas de la iglesia. Lo mismo es Jesús. Cuando nosotros vamos a orar al Padre, tenemos que revestirnos de la autoridad de Jesús, del nombre de Jesús. Él es el que hace posible las cosas. El poder de la oración está cimentado en su poder, no en nuestro poder, no en el poder de nuestras palabras, no en la elocuencia de nuestras palabras, no en la cantidad de versículos que sepamos. Es en su poder. Y esto se nos olvida cuando oramos, por ejemplo, por un enfermo. Estamos todo el tiempo pensando en... Primera pregunta, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Primera pregunta, ¿pero por qué estar enfermo? Tiene que tener es consecuencia de algo. O sea, Señor, déjame ver qué es. O, Señor, no es el tiempo. Él tiene que pasar por un proceso. Yo lo sé. Y entonces tú oras como... Ok, que seas sano en el nombre de Jesús, por tus llagas eres sano, repeticiones vanas, porque no estamos creyendo, porque no creemos en el poder de Jesús que quiere sanarnos, no importa que merezcamos eso, porque es que merecemos la muerte todos, eso es lo que merecemos, pero Él nos ha revestido de su poder para poder orar con poder, para poder hablar al mundo espiritual y ordenar las cosas. Y necesitamos oír las oraciones de nuestros hijos, porque la palabra dice que las cosas han sido guardadas a los sabios y a los entendidos para ser dadas a los que tienen corazón, a los niños, a los que tienen corazón de niños. Y nuestros hijos tienen aún más fe que nosotros.
porque ellos no tienen prejuicios, porque ellos son inocentes, porque ellos todo lo creen. Y nosotros como familia tenemos que oír las oraciones de ellos y pedirles las oraciones. No sé, aquí cuántas veces les pedimos a nuestros hijos que oren por los alimentos. ¿Cuántas veces vas tú con dolor de cabeza y le dices, hijo, por favor, impon manos y ora por mí? ¿Cuántas veces tú vas al colegio orando por él para que tenga un buen día? Constantemente orando y mostrándole que su poder es real. Señor, muéstranos tu poder. Uno de los mayores anhelos que yo tengo es poder orar y que alguien se sane. Es poder sentir ese poder, poder decir, Señor, lo hiciste ante mis ojos. He oído muchos testimonios, pero quiero estar en primera fila, es mi anhelo. Cuando los niños quieren pedir un permiso, bueno, estos son los más grandecitos, los adolescentes, ahora aquí está. Cuando quieren pedir un permiso, como que se empiezan a portar bien, ¿no? Entonces toda la semana son como muy queridos, muy dispuestos a hacer las cosas. Entonces llega el jueves y ya están como, oye papi, mami, es que mira, tengo esto, entonces ¿será que me dejas preparar un terreno, verdad? Nosotros debemos preparar un terreno para orar y no es manipulación, no es desde ese punto de vista. Tenemos que ser sanos, santos, tenemos que estar limpios espiritualmente, es decir, de día y de noche estar pidiendo perdón, perdón Señor, y perdonar, perdón y perdonar, perdón y perdonar, y en acción de gracias. Tú no vas a pedir un permiso de mal genio, ¿verdad? Como, Dani, es que yo con exigencias y demandas, ¿no? Tú vienes con un espíritu humilde, así se te abren las puertas. Mi esposito siempre le dice a nuestros hijos, le dice, todo es cuestión de actitud. La actitud te abre la puerta o te la cierra. O sea, de entrada. Tenemos que pedir, orar desde una vida de obediencia. Primera de Juan 3:22 nos dice, porque hemos guardado sus mandamientos. Estoy parafraseando, todos los versículos los estoy parafraseando, creo que Dana los estaba poniendo o no los está poniendo. Bueno, primero de Juan 3:22 dice que porque hemos guardado sus mandamientos y hacemos lo que es agradable de Él y pedimos en su nombre, entonces Él nos da. ¿Sí? Todo lo que pedimos, exacto, sí. Debemos ser obedientes y eso es lo que más nos cuesta a todos. Entonces porque en la obediencia no busca atajos. Nosotros creemos que a veces la oración es un atajo para saltarnos el proceso, para saltarnos la fe en la que debemos andar. Entonces, oremos para que esto salga. No hacemos. La obediencia es hacer. ¿Qué es obediencia, Matías? ¿Te acuerdas que lo que te enseñaron en la iglesia? Escuchar y hacer con todo corazón ahora. Oír es como una frase muy corta, pero que me sirve mucho con él sobre todo. Oír, hacer de todo corazón ahora. ¿Los niños pueden repetir eso conmigo? A ver, oír, hacer de todo corazón ahora. Una vez más. A ver, niños, pónganse de pie, rápido. Solo los niños van a decirlo, ¿ok? 1, 2, 3. Muy bien. Pero es que a los padres se nos olvida que nosotros somos hijos. A los padres se nos olvida que somos hijos. Somos hijos del Padre Celestial y nos cuesta un trabajo obedecerle. Entonces vamos a animar a los papás para que se paren y vamos a decirlo también nosotros. Eso. Vamos a decirlo. Oír y hacer de todo corazón ahora. ¡Wow! Sonó como más potente, ¿no? ¡Wow! ¡Ey!
Oír y hacer de todo corazón ahora es algo que no se nos puede olvidar. Porque orar, para nosotros que orar, nos quedamos muchas veces en el paso de que es, Señor, yo te pido, yo te digo, yo te hago, bla, 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 esto, bla, 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 habla, 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 habla. Y se nos olvida el paso de que orar es escuchar. Cuando nosotros oramos, tenemos que tener tiempo de escuchar una respuesta de parte de Dios. A mí, algo que me marcó también, cuando recién me convertí y empezaron a pedirme oración, se acercaban a mí y me decían, Marian, ¿será que puedes orar por mí esto? Y me muestras lo que Dios te diga. Y yo, oh my God. Es que eso es lo que necesitamos los unos de los otros. Cuando yo pido oración, yo quiero que Denis ore por mí, porque yo quiero la porción que Dios le muestra. Porque yo a veces estoy tan encerrada, estoy en una situación que no me deja ver las cosas. Entonces yo le pido oración, no porque yo no tenga de acceso directo al Padre, es porque yo necesito esa perspectiva, yo necesito esa sensibilidad. Cuando oramos, hacemos, tenemos que tener una actitud correcta, o sea, que nuestro Señor nos transforme el corazón, porque nosotros no tenemos un corazón perfecto ni agradable, estamos en ese caminar. Es que necesitamos desarrollar nuestros sentidos espirituales. Cuando nosotros aprendemos a hablar en lenguaje natural, es porque tenemos oído. Las personas que tienen problemas de oído, se les dificulta aprender a hablar. Cuando nosotros nos quedamos en una etapa de oración de solo demanda y demanda, es porque no estamos escuchando al Padre. Tenemos que activar nuestros oídos. Somos espíritu. Estamos en capacidad de hacerlo. Y el mismo Espíritu Santo que habita en mí es el mismo Espíritu Santo que habita en Matías, el mismo Espíritu Santo que habita en Daniela, el mismo Espíritu Santo que habita en mi esposo, el mismo Espíritu Santo que habita en los pastores y en cada uno de ustedes. Mi Espíritu Santo no es más sensible o más maduro o no sé cómo quieran llamarlo, o más creativo. Es el mismo. Es el mismo. Nuestro carácter es el que hace que podamos de pronto hacer las cosas y decir las cosas de una manera más adecuada. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo que habita en Grace sea diferente al mío. Es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos da unidad. Y eso es lo que me da la confianza de poder decirle, Jimena, ora por mí. Jimena, necesito tu oración. Porque el Espíritu Santo habita en ella y ella puede decirme algo. Nuestros sentidos espirituales son ver. Entonces podemos ver el mundo espiritual, podemos ver el reino de los cielos, podemos oír, podemos escuchar la voz del Padre, o escuchamos al Padre a través de nuestros hermanos, de nuestros pastores, y sabemos que es la voz de Dios. Podemos oler, y no solo el aroma de Jesús cuando viene, sino el olfato habla del discernimiento. Oh, esto me huele mal. Oh, esto me huele bien. Discernimiento. Necesitamos ser más, ejercitarnos en esto. Ok, aquí voy. Estamos con un llamado a hacerlo como familia, a orar como familia, a orar los unos por los otros. La oración mueve el corazón de Dios, la oración trae arrepentimiento, la oración salva y la oración fortalece. Cualquiera de esas cosas podemos encontrar cuando oramos a nuestro Padre.
es la plenitud. Uno de las, en estos días, estudiando y orando mucho por esto, el Señor me dio un sueño. Y el sueño me mostró que yo estaba predicando sobre la oración y estaba predicando sobre la oración como incienso. Y yo no, en mis notas, en el material que tenía como para poder venir a hablar, no tenía eso. Pero el Señor me dio ese sueño. Entonces, pues hay que hablar lo que el Señor quiere. El altar del incienso, vamos a recordar un poquito eso. El altar del incienso es un mueble de los que fue diseñado por Dios. Se le fue dado a Moisés para que le hiciera junto con todo su tabernáculo. De esto hablamos en hogares. Hablamos del tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David, ¿verdad? Entonces, Dana, si me puedes poner la foto, esto va a ser muy rápido, pero es para ponernos en situación. El altar el tabernáculo de Moisés, niños, era un lugar que Dios diseñó, porque Dios es el creador de todo. Y Él diseñó y se lo dio a conocer a un hombre que se llama Moisés. ¿Sí se acuerdan de él, verdad? Hemos hablado mucho en Generación VIP de Moisés. Y él, como iba a sacar a su pueblo de Egipto, él quiso construir un hogar para él, un hogar donde pudiesen tener una comunión con él, de una manera diferente a la que tenemos ahora, porque era un pueblo que estaba con mentalidad de esclavitud, porque era un proceso que tenía que hacer. Entonces él tenía que ser muy específico y él le dio este diseño, o sea, él le dijo todo, las medidas, los materiales, todo. Así hacen tu vida con las cosas. Cuando él tiene un plan para ti, él te dice todo, te dice el tiempo, te dice qué materiales, te dice con quién, te dice todo. Tú solo espera y anota que cuando ya tengas todo el diseño, es ahora. Y esto tenía varios muebles, varios lugares, el lugar donde llevaban el sacrificio, porque entonces tenían que llevar un animal para sacrificar, y luego estaba la tienda donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y habían muchos muebles, el candelero de oro, el pan de, ¿cómo se llama? La mesa de la preposición. Y uno de esos muebles era el altar del incienso. Era un mueble en madera, con unas medidas específicas, una altura específica, pero recubierto de oro. La madera, cuando ustedes lean la Biblia, la madera representa al hombre y las obras del hombre. Pero el oro representa la presencia y las obras de Dios. Entonces, todos los muebles estaban recubiertos de oro. Todos eran de madera, recubiertos de oro, excepto el candelero, que era en oro puro. Y en ese mueble, el objetivo de ese mueble era que allí se quemaba el incienso. El incienso también era hecho de una manera especial, una receta que le dio Dios a Moisés, que también tiene un significado. ¿Todo esto para qué? Cada uno de estos lugares, cada uno de estos elementos tiene una simbología profética que nos muestra lo que va a pasar con Jesús, que nos habla de lo que Jesús representa y que nos habla de lo que nosotros debemos hacer. El incienso se quemaba en la mañana y en la tarde, y el sumo sacerdote iba, cogía carbones encendidos del altar del holocausto y prendía el incienso para que pudiera desprender su aroma. Salmo 141:2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como ofrenda de la tarde. En el altar del incienso representaba la transición del lugar santo al lugar santísimo, del cual solo el sumo sacerdote podía ir. Nosotros ya no estamos en ese tiempo, nosotros directamente vamos hacia Dios, directamente por la obra de Jesús. Papá, aquí estoy, papá, háblame, directamente. Pero la oración es ese incienso.
Nosotros estamos en el lugar santo porque somos santos, porque santificamos al lugar donde vayamos. Pero para entrar al lugar santísimo, oramos. Entonces esto era en este lugar, pero nosotros ahora lo hacemos en todo momento, en cualquier hora, ¿no? Cuando estamos frente a un accidente, frente a una situación difícil, frente a alguna cosa emocionante, empezamos a orar, porque necesitamos entrar al lugar santísimo, que es la intimidad. Cuando tú empiezas a orar, entras en el corazón de Jesús, de Dios. Y tú dejas que Él entre a tu corazón. Así debe ser nuestra oración. Pararme aquí, o para los que alguna vez hemos tenido el privilegio de pararnos acá, es desnudar nuestro ser. Porque la abundancia de tu corazón habla tu boca. Entonces, lo que yo hablo les deja ver a ustedes quién soy, qué conozco y qué no conozco aún de mi Padre. Pero los tengo a ustedes y lo tengo a Él. Y entre todos vamos hacia esa plenitud. Ninguno de nosotros tiene esa plenitud. Es como ir de la sala de tu casa. Tú recibes una visita, las visitas las recibes en la sala. Es más, aquí en Estados Unidos sobre todo se usa mucho que te ves con personas en restaurantes, en cafés. Eso para mí es como medio nuevo, porque solo invitas a personas a tu casa muy íntimas. Ahora imagínate invitarlos a tu alcoba, a tu intimidad, al lugar donde se hablan las cosas más cercanas. El paralelo del incienso en la mañana y en la tarde lo vemos en algunos ejemplos de oraciones de Jesús. En Marcos 1:35 dice que en la mañana salió al monte y oró, salió al desierto y oró. Y en ese momento los discípulos llegan, lo interrumpen y le dicen como, ven que tenemos muchas cosas que hacer, esto está aquí buenísimo, esto ahí está siendo famoso. Y Jesús dice, no, tenemos que irnos. Y ellos, pero ¿qué? Siempre le salía con algo así, ¿no? Siempre le sale con una cosa que uno, ¿en serio, Señor? Cuando son cosas que suenan a locura, alístate, es Él hablando. Porque necesitamos movernos. Y necesitamos orar para esa dirección, para tener esa dirección. Y en otro ejemplo, en Lucas 6:12 dice que de noche salió al monte y oró toda la noche. Ese incienso subía de mañana, de noche, en todo momento, en todo lugar al que iba Jesús. En ese momento él estaba orando porque iba a elegir a los 12. Y tuvo que velar toda la noche, porque era una tarea súper importante. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a orar a una tarea importante? ¿Es una oración de 5 minutos, de 3 minutos? ¿O te ha tomado la noche en vela orando por eso? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Porque eres bueno en gran manera y por tu naturaleza tenemos la confianza de poder ir a orar delante de ti. Porque esa imagen de padre que algunos podemos tener de un padre que tenía una lista de requisitos para que pudiésemos ir a hablar con él, teníamos que, yo recuerdo las historias de mi mamá, como me hablaba de cómo era todo un procedimiento a hablar con su papá, era casi que una entrevista. Ahora el Señor ha ido estableciendo la verdadera paternidad. Eso en que se te meten a tu cama, que te cogen del plato, o sea, la comida, que a veces uno dice, ¡ay, están pasados! Pero es esa confianza, ese amor.
Gracias, amor. Gracias. Ay, Señor, tú eres el dueño del tiempo. Gracias porque me estás dando la oportunidad de crecer en esto, de poder entender el tiempo, entender los corazones de las personas, de ir directo a lo que tú quieres de tu corazón. Bueno, creo que iba a decir una cosa, pero ya mi esposito como que me... Bueno. Un testimonio que quiero dar es muy fuerte acerca de la oración, lo que es importante, la fe de nuestros hijos y de cómo debemos hacerlos sentir importantes y hacerlos sentir valiosos, que el Espíritu Santo habita en ellos, como habita en nosotros, que nosotros les damos un equilibrio, les damos una madurez que les falta, pero es importante que ellos se activen en eso y lo crean, porque es nuestro lenguaje. Unos familiares tienen mi cuñada, su esposo y 2 hijas. Un día cualquiera las niñas dicen: papá, mamá, queremos ir a Disney, queremos ir. Ellos viven en Colombia. Y entonces les dicen: pues imagínate, ¿qué es eso tan difícil, no? Cuando la economía no está bien. Entonces, como cliché y como soluciona todo, bueno, pues ora por eso. Es lo que les decimos constantemente a nuestros hijos: ora por eso. Y ellas cayeron de rodillas inmediatamente y oraron con toda su fuerza, con su corazón, con todo: papá, porque ellas tienen claro quién es su papá. Papá, queremos, es un anhelo en nuestro corazón, tú eres el dueño del oro y de la plata. Y yo no sé cómo oraron y fue hermoso, y se pararon y ellos quedaron: wow, qué bien. Y siguieron en su carro, llegaron, estacionaron para poner gasolina. Y en ese momento les quisieron hacer una encuesta: mire, si usted participa en esta encuesta, puede ganarse un premio, no sé qué. Bueno, como de mala gana lo hicieron. A los días, una llamada, una sorpresa: señor, usted se ha ganado 2 boletos de avión con hotel, comida y tickets para ir a Disney. ¿Qué? Sí. ¿Está hablando? No, sí, acuérdese, tal día, tal hora, usted hizo esto, usted es ganador. ¡Ay, niñas! Miren lo que pasó. Esto es... ¡Oh! ¿Viste, papá? Si te hubieras arrodillado conmigo, hubiéramos ganado 4 tiquetes. Y es eso, poder deleitarnos en nuestro papá como niños. Y niños, los necesitamos que ustedes sean más audaces, que no tengan temor cuando yo te digo: ¿quién quiere orar por el cumpleañero de hoy? ¿Quién quiere orar por Juan David, que está cumpliendo años hoy? ¿Qué niño quiere orar? No, tú ya oraste. Ven, Esteban. Ven, lo acompañas. Pero... Juan David, ven, rápido. Rápido. A ver, Esteban, ora por... Gracias por este día que tú nos has dado, y tú protejas a Juan David, y que él tenga un buen día, y que y si él se divierta en su cumpleaños, y sánalo y del bien, sí, en nombre de Jesús, amén. Gracias. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, y porque eres soberano, es que nosotros confiamos en la oración, es porque podemos ir confiadamente ante ti, y lo que tú dices se hace, porque eres el dueño de todo. Gracias, Señor.